Hola a todos. Muchas gracias, Isabel. Bueno, soy Belén. Como puntualización, soy directora de 3G Smart Group, pero de Barcelona. ¿Vale? Hoy Mareika y yo hablaremos de teletrabajo y de cómo la cultura puede ser clave del éxito del teletrabajo. Disculpadme. Vale. Cuando hablamos de teletrabajo o trabajo a distancia, hablamos de una modalidad de trabajo flexible que nos permite trabajar lejos de la oficina mediante la utilización de tecnologías de comunicación. Cuando hablamos de trabajo flexible, hablamos de trabajar en el lugar más adecuado para la persona y para la actividad que se va a realizar. Cuando hablamos de este tipo de actividad, ¿no? Los espacios son múltiples, que puede ser en casa, como sería en este caso en el que todos estamos teletrabajando desde casa, pero también puede ser una cafetería, puede ser un coworking, puede ser un hotel o un aeropuerto en el entorno de un viaje que estemos realizando, puede ser la sede corporativa de, de un cliente, pero ¿qué es lo que nos ha pasado ahora, no? Pues lo que nos ha pasado ahora es que ha llegado un virus y nos hemos tenido que confinar todos sí o sí en casa y hemos tenido que teletrabajar todos. Lo hiciéramos antes o no lo hiciéramos, ¿no? Entonces, la situación ha sido esta, pero no nos engañemos. Esto no es teletrabajo convencional, esto es supervivencia. Es supervivencia porque primero nos cogió todo por sorpresa y nos hemos adaptado con lo que teníamos. Y nos hemos tenido que tirar sí o sí a la piscina. Y la verdad es que teletrabajar confinado en tiempo de coronavirus no es trabajar como acabamos de comentar ahora, ¿no? En el lugar más adecuado para la persona y la actividad que va a realizar, porque quien más, quien menos, estaréis de acuerdo conmigo en que en la situación mejor estáis confinados con vuestra familia en situación de salud. Entonces, estáis con niños, con telecole o al cuidado de mayores. Eso sin contar, ¿no?, las situaciones más adversas con algún enfermo cercano, con situaciones de ansiedad, de tristeza, de noticias adversas, pero lo que sí que es cierto es que aún así eh, todos nos hemos tenido que tirar a la piscina sí o sí. Pero también es cierto que el punto de partida de las empresas no era el mismo y nos hemos encontrado con diferentes escenarios, ¿no? Nos hemos encontrado con los que nos hemos tirado a la piscina con más naturalidad porque ya lo veníamos haciendo, veníamos teletrabajando y sí nos hemos encontrado teletrabajando ahora en un entorno no ideal y también pues nos hemos encontrado con otros escenarios de otras empresas que se han tirado a la piscina pues un poco por sorpresa, empujados por las circunstancias. Y estas circunstancias lo que sí que han hecho es barrer de un plumazo resistencias y miedos culturales que a lo mejor sí que estaban frenando la adopción de estos hábitos que otras empresas venían adoptando desde hacía varios años. Pero bueno, lo que también, pues lo que hace la supervivencia, ¿no? Todos, quien más, quien menos, estamos saliendo a flote y hemos hecho un curso acelerado de teletrabajo. Todos habéis visto en redes sociales, en prensa, un montón de tips, ¿no? Tenemos los tips más enfocados a teletrabajo que nos ayudan con un montón de consejos de cómo lo tenemos que hacer, cómo nos tenemos que organizar, etc. Y de esto también 22 ha hecho alguna webinar que ha ayudado bastante. Y luego también tenemos otro tipo de tips que nos ayudan con temas de confinamiento, ¿no? Entonces todos, quien más, quien menos, hemos hecho un mix de todos esos tips y vamos haciendo.
pero sí que nos encontramos que las empresas que están experimentando el teletrabajo por primera vez no lo están experimentando en el mejor momento porque la situación no es ideal. Aún así, no deja de ser una oportunidad porque se han tirado a la piscina, aunque haya sido por obligación. Entonces, si vemos esto como una oportunidad, entendamos que, claro, el teletrabajo es una de las maneras de demostrar la flexibilidad en el trabajo, ¿no? O sea, que donde ya una ubicación no te condiciona, o la misma ubicación no te condiciona. Estamos hablando además de trabajos que pueden ser flexibles. Claramente, a veces en una fabricación de un material o de algo, tal vez no se pueda. Pero digamos que sí lo podemos trabajar, sí lo estamos haciendo, cuáles son las oportunidades, ¿no? Porque además, acordémonos que van a haber vueltas escalonadas, hay que respetar las distancias sociales. Hay unos lenguajes que antes no se incorporaban en nuestro día a día y que ahora sí, y que nos indican que el teletrabajo se quedará en las empresas. Qué tan eficiente o no, pues de eso se trata un poco esta. Eh, la clave, la ventaja, una de las ventajas que tiene el teletrabajo es la flexibilidad. El teletrabajo bien llevado, ¿no? La flexibilidad. ¿Qué nos referimos con esto? Uno puede evitar el estrés de conciliar la vida privada y laboral, acomodando nuestras actividades dependiendo de diferentes funciones. Además, no todos producimos igual en el mismo lugar, no, ni a la misma hora. O sea, hay gente más de mañana, hay gente más de noche, hay gente que tiene circunstancias familiares que le pueden significar tener que irse antes para recoger a los niños o tener que irse antes o después o lo que sea por alguna cita con el doctor. Si tienes un trabajo flexible móvil, puedes evitar esos estreses y evitar también esas pérdidas de productividad. Con lo cual, la siguiente ventaja es la productividad. De acuerdo que tenemos que tener una autogestión, una autodisciplina y autorresponsabilidad. Estas son cosas que tenemos que tener siempre además. Pero como podemos gestionar nuestro tiempo y podemos reducir esos otros estreses, pues también podemos encontrar nuestros mejores momentos de producción, intersectando con nuestros equipos, está claro, pero ¿a quién no le ha pasado, por ejemplo, tener que llegar como más temprano antes de que llegue todo el mundo para ser más productivos? O quedarse un poco más al final del día, cuando ya se ha ido todo el mundo, para, sin interrupciones, mandar tal y cual email o trabajar en tal cual proyecto, que es un proyecto como personal y sin equipo. Pues a la hora de hacer el trabajo flexible, podemos ahondar en estos momentos productivos. Toda esta productividad y la flexibilidad, por supuesto, que tiene que tener unos comportamientos alineados y recomendados, ¿no? O sea, tampoco es que estás todo el día en pijama y por eso estás más cómodo y trabajas bien, sino que tenemos que tener como unas rutinas establecidas en donde podemos equilibrar tareas laborales, tareas personales, deberes, descansos. Miles de los tips que escuchamos ahora tienen que ver con no te olvides de tal cosa en tu rutina diaria, al margen de si el teletrabajo ahora lo haces con familia, ¿no? O sea, hay que tener, para conocernos mejor, hay que también tener una rutina que nos guíe, la rompamos o no, pero es recomendable tener una. Otra recomendación como comportamiento es asegurarnos de que nos estamos comunicando de manera clara. Entonces, ahora, en trabajo flexible y teletrabajo, lo primordial, y todo el mundo que ha tenido su primera call con gente que no está acostumbrada a esto, es como, se pierden como 10 minutos tratando de entender la herramienta de turno, ¿no? Entonces, en las empresas es muy importante conocer y entender el buen uso de las herramientas con las que contamos en nuestras empresas. Y, y si no las tenemos, de la ausencia de ellas también. Porque luego, sin esta comunicación, o sea, sin esta herramienta ya como check, ya sé cómo usarla, pues luego nuestras reuniones no son eficaces. Nuestras reuniones tienen que ser agendadas, tienen que tener propósitos determinados y tienen que estar programadas con anticipación para que la gente cuando llegue a la reunión esté preparada. Todas estas cosas que estamos habituados a hacerlas de una manera más presencial,
son igual de recomendables para hacerlas en momento de teletrabajo. Y una cosa que tenemos que añadir además, porque no siempre nos vemos las caras en las reuniones y tal y cual, es asegurarnos de tener empatía. Tenemos que asegurarnos que pensamos y recordamos los diferentes contextos de los compañeros y eso, tener empatía corporativa. Parte del éxito de las empresas creemos que está en la cultura corporativa de la misma, ¿no? Y también está en la cultura corporativa parte del éxito de la adopción de estas formas flexibles de trabajo, ¿no? Por eso vamos a hablar de cultura corporativa, ¿no? De qué es la cultura corporativa, ¿no? Pues la cultura corporativa es la suma de valores y conocimientos de los empleados y su forma de relacionarse. Es lo que motiva y guía a la empresa, ¿no? Lo que sirve para cohesionar a sus miembros y a darle una identidad, esa identidad que distingue a una empresa de otras, ¿no? Entonces, fijaros que estamos hablando de conceptos que en verdad son muy potentes, ¿no? Porque estamos hablando de cosas como cohesión y de identidad, ¿no? Dentro del mundo de la empresa, ¿no? Entonces, podríamos decir que la cultura se estructura en tres partes que deben estar alineadas, ¿vale? Hablaríamos de la cultura de una parte que sería la cognitiva, que sería todo lo referente al pensamiento, es decir, a las creencias compartidas, a los valores, la visión que forman el colectivo intelectual de la empresa. Luego, por otro lado, tendríamos el comportamiento, ¿no? Las acciones, las conductas que son aceptadas y adoptadas por la sociedad corporativa. Y luego tendríamos otra parte que sería toda la parte emocional, ¿no? La referente a los sentimientos, a las sensaciones que impactan en la gente y en sus experiencias afectivas, ¿no? Luego Marina nos hablará del sentido de pertenencia y la importancia que tiene, ¿no? Entonces, es muy importante que estas tres partes de la cultura estén alineadas, ¿no? Porque de nada nos va a servir tener una empresa en la que hablan de valores como transparencia o honestidad, cuando luego dentro de la empresa es Vox Populi o están aceptados ciertos comportamientos corruptos, ¿no? Por eso hablamos de la alineación de estas tres partes que, que componen la cultura corporativa, ¿no? Es que nos puede pasar, ¿no? Que a veces hay creencias o misconcepciones que reman un poco en contra de lo que sería esta buena cultura corporativa. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a cosas como medir la productividad a través de la presencia, ¿no? Lo clásico de que te vean en la oficina, estoy de 9 a 6, ¿no? Está mal visto que me vaya antes de las 6, que me vaya antes que el jefe, no, no, es que los de este departamento no se van hasta que no se ha ido su jefe, ¿no? O el tener asumido que en toda gran corporación hay un calientasillas o cosas como eso, ¿no? También tener asumido el tiempo perdido en traslados, en reuniones presenciales que ya sabes que no van a ser productivas, socializaciones de baja calidad, ¿no? Seguro que más que menos en algún momento de su vida, en alguno de sus trabajos, ha tenido esa sensación de haber estado todo el día en la oficina y realmente no he sido productivo y no he hecho nada, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando ahora es que realmente sí que hay unas claves tangibles y reales que podemos aplicar y que pueden ser eficaces para que el teletrabajo se convierta en un éxito. Y esas claves sí que tienen mucho que ver con la cultura. Por ejemplo, cuando hablamos también de cultura y hablamos de la alineación, una de las cosas que vemos nosotras primero que tienen que verse alineadas para un proceso de transformación de flexibilidad
es que los departamentos de recursos humanos, de facilities y de tecnología estén alineados. O sea, de nada me sirve, por fin, con recursos humanos trabajamos, hacer proyectos agile y que el trabajo sea más colaborativo con herramientas, no sé qué, pero que luego el departamento de IT no nos proporcione la herramienta real o que facilities no tenga un espacio para nosotros o tal vez totalmente al revés, o sea que los presupuestos no están alineados y entonces se triplican algunos gastos de talleres y de capacitaciones y tal que a lo mejor podrían estar más alineados. Entonces, cuando, cuando los actores saben cuál es la meta en común, se evitan desperdicios. Estos tres departamentos nos parecen así como claves. Los, lo que, o sea, esta experiencia en general, cuando no está adecuada y cuando no está alineada, hace que a la hora que nos hemos tenido que, por ejemplo, lanzar ahora todos a la piscina, pues el teletrabajar con éxito es mucho más difícil. A lo mejor las herramientas que estaban implantadas no eran las adecuadas. Y que además todo va mucho más, ¿no? La cohesión. Luego hablaremos un poco más. Alguien preguntaba de cómo se construye la confianza. Pues si tú sabes que la empresa apuesta por esta cohesión de todos los departamentos y que se alinean, ya es un punto de partida de la confianza hacia el trabajador. Si las metas ya no son presenciales, o sea, si la productividad no se mide por presencia, sino se mide por metas, eh, también, porque apuestan de que la confianza va primero y que no te van a engañar y que te van a ganar en un minuto, sino más bien va a ser al revés, apuestan por ti primero. Bueno, y también, ¿no? Es clave, ¿no? Y en tiempos de teletrabajo, que no vas a tener a tu equipo al lado, ¿no? Ya no va a estar el jefe vigilando a su equipo, teniéndolos al lado. Esas personas van a tener que estar empoderadas, ¿no? Sería un poco el concepto de accountability, ¿no? Lo que permite realmente a las personas hacerse responsables de situaciones y de tareas. Entonces, eso también dependerá de los líderes, de que los líderes depositen confianza en ellos y que los empoderen, pero es confianza real, ¿no? Y para que esas personas se sientan empoderadas y se sientan respaldadas, tienen que sentir eso, que se les va a apoyar, que se les va a ayudar y también que no se les va a señalar cuando algo no salga bien, ¿no? Que se va a tener también empatía, ¿no? En una empresa donde la cultura es cuando algo sale mal, lo primero que hacemos es señalar quién ha sido el culpable, va a costar mucho más ese empoderamiento y que la gente realmente asuma responsabilidades, ¿no? Estábamos hablando entonces de ese liderazgo eficiente, de la importante tarea de los líderes. Hablamos de mentorship, de evaluar a los empleados por objetivos, ¿no? Ya no los tienes presentes, ya no los vigilas, ya no te importa si están en la oficina una hora o 20, porque tampoco los vas a ver, están en casa, están teletrabajando. Entonces, lo que ha pasado a importarte ya no es la presencia, sino que es la productividad, ¿no? Entonces, lo que nos importa es la consecución de objetivos, ¿no? Un poco lo que hablaba Mareka. Valorar a nuestros empleados por objetivos, por metas. Entonces, estos objetivos pues, deben estar definidos, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Es lo que hablamos de tareas SMART, ¿no? De objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables y realistas y también acotados en el tiempo, ¿no? Pues será la manera como realmente los vamos a poder definir. Y también otro concepto que es importante es el de valorar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad de los líderes frente a su equipo y también del equipo frente al líder, o sea, de los diferentes componentes del equipo frente a su líder y también entre ellos, ¿no? Porque de esta manera es como conseguiremos equipos abiertos a exponer trabajos menos acabados, ¿no? Cuando estamos teletrabajando, una de las cosas que necesitamos para que esto sea efectivo son herramientas colaborativas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso,
trabajamos mucho con Google Slides, ¿no? Eh, es una muy buena herramienta porque permite a todo el equipo trabajar a la vez y en tiempo real, pero eso a la vez te deja expuesto porque desde el minuto uno todo el mundo está viendo lo que estás haciendo y lo que estás haciendo en tiempo real, ¿no? Y ya no es, no, no, cuando yo tenga mi presentación toda acabada y preciosa es cuando os la presento, no. Tú la ves en tiempo real. Y ojo, los empleados ven también la presentación del jefe en tiempo real, no cuando ya la tiene acabada y ya tiene todas sus ideas ordenadas, ven también su desorden y su caos. Pero eso que permite, cuando tú tienes una presentación acabada, ya no puedes decir muchas cosas, puedes decir, oye, me gusta, no me gusta, puedes apuntar cuatro cosas, pero cuando una idea está germinando es cuando realmente hay mucho más rebote de ideas, la creatividad puede ser mayor, la innovación, y es cuando realmente se da la co-creación real. Pero para eso tiene que haber esa aceptación de la vulnerabilidad, tiene que haber esa confianza y ese empoderamiento también del que hablábamos antes. Y siguiendo con vulnerabilidad, pues tiene que haber empatía, empatía generalizada corporativa. Hay que permitir imperfecciones y permitir ideas en proceso y asimilar, asimilar estas diferencias, ¿no? De concepciones personales, de equipos. O sea, es- el gráfico que hemos puesto acá, que es este dibujo del GIF del profesor de la BBC de hace no sé cuántos años, pues ahora es totalmente, totalmente válido en estos días. A quien no le ha saltado el gato o el niño que abre la puerta y no sé qué, o, o, o a lo mejor no es el niño, es la pareja que, o el compi de piso que igual entró y no se dio cuenta, o el vecino. Hay imperfecciones que pueden ser también oportunidades de romper un poco el hielo. O sea, siempre y cuando estemos más pensando en algo que no sea tan rígido, o sea, en un background que no somos máquinas. Creo que entender que somos personas es lo primero. Y una cosa que a nosotros nos sirve muchísimo y como concepto de cultura creemos que es fundamental es la cohesión y el sentido de pertenencia. Un dato que considero muy relevante corresponde a una encuesta de varios países de Glasgow en 2019, no sé mucho, en donde el 75% de los empleados prestaban mucha atención a la cultura de la empresa antes de solicitar el trabajo. Claro, no postulan a un trabajo que saben que va a ser un trabajo que no les va a gustar. Y más del 50%, el 56%, fue más allá de decir que la cultura tal vez puede que sea hasta más importante que el salario. Si tú trabajas en una cosa que te hace sentir bien y a lo mejor no te pagan pues que lo mejor, lo más que podría ser, pero te sientes muy a gusto, igual das todo de ti. Y, y es parte también de la cultura contemporánea. Nuestro trabajo en el cual tenemos tanto tiempo dedicado ya no es solamente una fuente de ingreso. Nuestro trabajo para muchas personas eh, se tienen que sentir identificados porque encuentran en el trabajo y en la cultura de la empresa parte de propósito, de sentirse orgullosos, encuentran comunidad. Y muchas empresas son conscientes de ello y cuidan mucho su cultura. Muchas otras no. Y se escucha mucho cuando se hablan de retener el talento. Tiene que ver con eso. Un talento contento, un talento al que siempre sigues eh, generando nuevas metas y que tiene espacio de co-creación y de crecimiento personal, es talento que se quiere quedar, es talento que quiere llegar. Eh, y, y entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra empresa, todos los viernes tenemos un vermú digital. Ahora, claro, no tenemos estos casual collisions, no tenemos el ver a la compi aquí o allá o irnos de happy hour o lo que sea. Entonces, todos los viernes, en nuestra tarde de viernes, tenemos el vermú digital con como un bar, un pub quiz que hacemos unas preguntas, algunas divertidas más que otras. La última teníamos que emparejar la foto de nosotros de niño con el adulto. Yo lo hice fatal. El vicepresidente, como no, salió como ganó el test. Pero es divertido porque se comienzan a generar también, inclusive digitalmente, y más ahora que lo necesitamos, estas bromas, estas experiencias que luego también se convierten en bromas, que luego son como cuando te juntaste a almorzar con los compis. Es muy importante
que entendamos que estos trabajos no se deben postergar hasta que volvamos. Que estas pequeñas píldoras de cohesión tienen que seguirse alimentando. Si no, si no, claro, nos seguimos aislando un poquito cada vez más. Entonces, por Bueno, ahora, sí, es uno de los retos ahora y aún más teniendo en cuenta que esta situación se puede alargar y que la vuelta va a ser escalonada, ¿no? Es como un reto extra de una época en la que los equipos y las plantillas de las empresas van a estar disgregadas, porque no todo el mundo va a estar en la oficina, con lo que hay que trabajar más que nunca esa cohesión y ese sentido de pertenencia y el que realmente nadie llegue a sentirse en ningún momento desconectado ni aislado, ¿no? Es uno de los retos importantes que ahora tienen muchas empresas. claro, el sentido de inclusión. A lo mejor no es tan importante que todo el mundo participe en la reunión con el cliente. Y en una oficina, cuando estás presencialmente y ves que pasa la reunión, igual la gente sale y te va comentando y te comenta ahí mismo. Cuando sabes que pasan cosas y que tú no estás incluido porque ahora con el teletrabajo, por la situación de ahora, pues tal vez no tienen que incluirte, asegurarnos que luego igual se te incluya, o sea, que igual los equipos sean informados, la comunicación es vital. Eh, Belén y yo, bueno, en la empresa nos gusta decir que en nuestra empresa las personas son primero y para que las personas se sientan incluidas tienen que ser partícipes. Tenemos que encontrar maneras en todas nuestras empresas de sernos partícipes. Pues queremos contarles brevemente dos casos de ejemplos reales en los cuales la cultura corporativa ayudó en el proceso de transformación. Son dos proyectos como muy diferentes además, ¿no? El primero es WeSync, que es una empresa que nace de la fusión de tres empresas de banco muy diferentes, pero muy tradicionales. Estamos hablando de Banco Popular, Citibank y Deutsche Bank, donde Citibank con el modo americano, cuadriculado americano, Banco Popular con la tradición del despacho muy amplio, un poco casi como pomposo, y Deutsche Bank también como muy rígido, muy europeamente organizado. Se fusionan y crean este nuevo producto que es Wizink, que es banca online y que tiene que generar hacia los clientes un tema más bien disruptivo. Entonces, como cultura, se comienza a trabajar cómo mezclar la cultura de estas empresas tan estructuradamente tradicionales a que ahora estén alineadas con la presentación del producto disruptivo. Y la directiva que viene inicialmente desde como la pirámide organizacional hacia abajo, em, pues empodera a muchos equipos de la base piramidal y hace que más bien se dé el cambio de abajo hacia arriba. Entonces, cuando inicialmente habían pensado que igual habrían puestos asignados, en una transformación cultural muy sorprendente y muy divertida, resulta que los empleados deciden que no es necesario. Que mientras que hayan barrios y ciertos equipos puedan trabajar en proximidades, no es necesario que todo el mundo tenga un puesto con nombre y apellidos, con lo cual la, los protocolos de mesas limpias, de lockers, de espacios de colaboración y tal, se liberan y se hacen muchísimo, los metros cuadrados se terminaron siendo muchísimos más eficientes. La cantidad de salas de reuniones se puede hacer también más eficiente. Eh, todos estos perks y todas estas cosas, estos luces de mudarse a un espacio nuevo, pues, pues tienen cabida y tienen cohesión. Hay espacios más tradicionalmente organizados, pero también hay un montón de espacios de colaboración a lo largo de toda la sede. Y volviendo a la parte cultural, ya no es una serie de protocolos que el jefe del jefe del jefe del jefe diseñó con el jefe de recursos humanos y que se tienen que implantar a lo largo de la empresa. Ahora los protocolos nacen de los compañeros y uno los cumple no tanto porque tiene que cumplir lo que dice el jefe del jefe del jefe, sino porque si no lo cumplo, al que le fallo es a mi compañero, es a mi compi de mesa. Si llevo el café y estoy violando la regla de no llevar el café a esta zona,
no le estoy sacando la vuelta al que no me ve, no, le estoy sacando la vuelta a todos mis compis que están respetando la norma para mi propio bien también. Y fue una democratización bastante interesante. Además fue una súper oportunidad, eran como casi 8.000 metros cuadrados, eran como 4.000 empleados de todo tipo de departamentos y muchos, o sea, y algunos años después con las encuestas de satisfacción siguen muy contentos y, y es una transformación que sigue todavía como con updates, que está muy bien. El segundo proyecto es un proyecto mucho más pequeño. Son menos de 500 metros cuadrados y son 15 personas. Y es Google, que más bien como empresa está totalmente establecida y definida, tiene miles de millones de protocolos y, y claro, todo el mundo se imagina que siempre hay un tobogán o el puff o tal. Pero el reto acá era cómo hacer una sede emblemática para una corporación que lo sabe todo, ¿no? O sea, esto que si no sabes algo, pues te metes en Google, pues si no sabes cómo hacer algo, te metes a los guidelines de Google, los tienen para todo. Entonces, ¿cómo hacer esta sede única, como todas las sedes de Google, que son únicas, y que tenga una identidad que les sirva y que cohesione a la gente que está partícipe, porque además era una sede que es netamente comercial, no es de producción, no es de programación, sino es comercial. Acá venden productos Google, tienen reuniones con clientes para productos Google. Entonces, eh, se trabaja otra vez desde las personas y se genera una serie de espacios disruptivos como una sala multiusos que tiene alusiones a temas de cultura local, pero también espacios bastante convencionales como una pequeña sala de reuniones que es típica y cumple con todos los guidelines de la corporación, pero se insertan un montón de cosas divertidas que nacen de los trabajadores, como la experiencia del mercado. Esta es el Google de Lima de Perú, que, que una de las cosas que les orgullece más a los peruanos, yo incluida, es como la diversidad culinaria y tal y cual, ¿no? Entonces, incorporar este tipo de cosas culturalmente locales en una sede para que la gente que trabaja en él se sienta partícipe y se sienta identificado con lo que pasa en esta sede, era crucial. Es un equipo además muy internacional, de hecho de los 15 solamente 4 eran peruanos y el resto eran personas que vivían en Perú, que trabajaban, que estaban un montón de esos ahí, pero que son equipos que también se desplazan mucho y que conocen otras sedes y que les encanta sentirse orgullosos de que cuando llegan a esta, pues son partícipes de esta. Eh, Se ayudó con elección de mobiliario, en el sentido de que trabajamos con ellos en un taller realmente de co-creación, materialidades, festividades, cosas que pudieran ellos también volcar hacia los clientes y demostrarles que aunque son una corporación internacional, conocen el cliente local. Entonces también fue un reto. Ambos, como digo, corporaciones muy diferentes. Y en ambos las personas se sienten totalmente identificados con la empresa en la que trabajan, a través de diferentes gestos, pero por respetar la cultura interna de la empresa. Bueno, y nosotras también queríamos, pues eso, ¿no? Compartir un poco con vosotros y que también nos comentéis, ¿no? Pues eso, si encontráis fácil la comunicación con vuestros equipos en estos momentos de teletrabajo, ¿no? Si realmente la habéis logrado o no. Si eso, ¿no? Si tenéis estos encuentros sociales informales con vuestros compañeros, como el que comentábamos nosotros, ¿no? Del vermut virtual o algún otro tipo de encuentros, o si tenéis esa sensación más de, ahora que ya llevamos bastantes días, ¿no? De sentiros más desconectados, ¿no? Y esa preocupación de decir, pues si ahora tenemos que irnos incorporando poco a poco y realmente esta situación se alarga y no llegamos a coincidir todos en la oficina durante mucho tiempo, pues puede llegar a haber una desconexión importante, ¿no? Por otro lado, también conocer
¿qué es lo que realmente os preocupa de volver a la oficina? Y también, mm, ¿qué es lo que echáis realmente de menos de la oficina, ¿no? Por ejemplo, Marika y yo, pues hablábamos de eso, ¿no? Nosotras estamos muy acostumbradas a teletrabajar. Nuestra empresa lo tiene integrado en su ADN, pero aún así, pues esos momentos, ¿no? de coincidencia que comentaba Marika anteriormente, pues a veces cuesta que se den en este entorno de teletrabajo. O Y, también, ¿no? y sobre todo porque ahora que estamos, que o sea, una de las ventajas de tener un trabajo flexible, pero físicamente juntos, es que igual te encuentras con gente que no te tendrías que encontrar salvo que tengas que trabajar con ella. Si yo no tengo que trabajar con no sé quién de contabilidad, pues no me la encuentro. Sin embargo, me muero de curiosidad de ver cómo le fue en la cita que tuvo la vez pasada. O a fulanita, que cómo le fue al niño en los exámenes, porque ella estaba muy agobiada. Esas pequeñas cosas como cuando uno va a la tienda y hace, o sea, que son cosas que ahora no podemos hacer, ¿cierto? Como cuando uno va a la tienda de la esquina y le pregunta al del pan que cómo está hoy y tal, y hace esa sensación de barrio, ¿no? O Cuando esas coincidencias, ¿no? Que se mundanas, dan ¿no? en los espacios colaborativos, ¿no? En los mismos coworkings, que solo por coincidir en esos Ujú. espacios se dan esas sinergias o esas serendipias que ahora pues es más difícil porque a lo mejor te comunicas más con los equipos con los que realmente tienes que trabajar, ¿no? También eso, ¿no? Conocer un poco cómo está la cultura de vuestra empresa, si realmente impulsa el teletrabajo, ¿no? Si sois de los que os habéis tirado a la piscina con naturalidad o por sorpresa con un empujón por las circunstancias, ¿no? Y también saber un poco qué retos, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestro mayor reto personal de este teletrabajo forzado y también de esta vuelta a la oficina con esta, bueno, nueva normalidad o esta, bueno, esta nueva situación con la que nos vamos a encontrar? O, bueno, que nos aportéis también vosotros. No sé si hay alguna, a ver. Decía por aquí que tenía una pregunta. Eh, ¿Creen que el teletrabajo ha llegado para quedarse y cómo es que este podría modificar el concepto de oficinas del futuro? De parte de Jimena. Em, bueno, creemos que durante los siguientes meses el teletrabajo, por el tema de volver poco a poco, se va a quedar. De aquí a una nueva normalidad a largo plazo, creo que dependerá de lo que las empresas quieran incorporar de modalidad, o sea, las ventajas del teletrabajo en su día a día post primera vuelta de cuarentena. Creo que sí va a impactar un montón. Nuestro presidente está haciendo una serie de podcasts y hablaba, el primer podcast lo hablaba con uno de los directores de Renfe. Como comprenderán, es una empresa que se ve totalmente afectada porque claro, no hay transporte, pero y que además los empleados no estaban ni preparados ni acostumbrados ni con proyección de transformación de empresa para teletrabajo. Sin embargo, han tenido que teletrabajar. Hay muy pocos trabajadores que por temas de situación particular tienen que estar en las instalaciones, pero los demás se han tirado todos a la piscina y están a flote. Y él decía que sí, que había visto esto como la oportunidad de a fuerza saltar todos estos prototipos y pasos y tal, y ver realmente qué cosas se puede implementar permanentemente versus no. Entonces eso traducido a los espacios físicos posteriormente, o sea, posterior de esta vuelta paulatina de trabajo, creo que va,
eh, creo que va a enfatizar en la posibilidad de movilidad y de transformación de tipo de trabajo dentro de un espacio. Creo que espero que la rigidez que la rigidez del espacio, el trabajo se hace solo de una manera, se vaya perdiendo, porque yo sí soy una fiel creyente que el espacio, que el trabajo no solo se hace de una única manera, ni en un único espacio. Al menos no el trabajo de oficina, digamos así. Eh, Decían por aquí también, el mayor reto desde el Departamento de Recursos Humanos va a ser grande, implementar las precauciones y nuevos protocolos e intentar que afecte lo menos posible al ánimo de los empleados. Tenemos un gran equipo y debemos cuidarlos. Pues sí. Nosotros hacemos muchas píldoras de ánimo. Tenemos además muchos chats comunitarios con temas. Casi todos somos arquitectos, pero por ejemplo, tenemos una serie de chats em, quisiera decir chats porque, claro, es lo que me sale, pero donde depositamos ideas donde estamos tratando de hacer como de compartir ideas de qué va a ser el después. Y, y está muy bien. O sea, tenemos uno que es post-COVID, que ya tiene un documento, o sea, que ya hay documentos generados de esto con recomendaciones para diferentes niveles, para niveles como de TI, de recursos humanos, estas alineaciones que comentaba de los diferentes departamentos. Y en los que algunas empresas pueden ahondar más o menos. Hay unas empresas que han estado, como decíamos, mucho más preparadas. Eh, y el ánimo, esto que dices que va a ser, que para pues, mantener el ánimo de los empleados, eh, creo que la clave es tener diferentes maneras de comunicación. Creo que si nos limitamos al email corporativo que anunciaba cosas, vamos a perder intimidad con los empleados. Esto que antes podíamos tener el calendario de cumpleaños o tener la fiesta, o sea, o comprar la torta y celebrarlo y que ahora no se puede, tenemos que reinventar esto. Sí se puede, solo que hay que reinventar las maneras. Nosotros estamos trabajando en diferentes maneras de ayudar a nuestros clientes de cómo hacerlo. De hecho, o sea, ya no tienes el cumple del mes presencial, ¿cómo lo hacemos igual divertido? ¿No? O sea, hay maneras de reinventar diferentes píldoras de conectividad. Bueno, y una herramienta muy importante es eso, ¿no? La de comunicar y dar seguridad, ¿no? A veces realmente que conozcan bien las acciones que se están llevando, ¿no? Hablábamos también dentro de nuestra compañía, hay una empresa de facilities, ¿no? Y entonces también pues explicaba, ¿no? De la importancia de que los usuarios conozcan los protocolos de limpieza que se están llevando a cabo para que sientan esa seguridad, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que se encuentra que va a la oficina con miedo, ¿no? O Mucho también miedo, claro. la manera como el poder conocer, ¿no? Que es una cosa que también nosotros estábamos mirando, el poder conocer o el ser sensible en cómo le ha afectado a cada uno y cómo va a ser su vuelta a la oficina, ¿no? Habrá gente que por sus circunstancias personales, por su salud, por si lo ha pasado o no lo ha pasado, o quién tiene en casa grupos de riesgo, no, irá más asustada o menos a la oficina y entonces su situación de vuelta será diferente y a lo mejor también cuando llega a la oficina, a lo mejor también tiene que tener una cierta libertad para escoger esa distancia que le proporciona seguridad. Entonces, por ahí también se puede, hay esa parte de trabajo, ¿no? También, por otro lado, hablábamos con un facility de una empresa que ellos habitualmente tienen una línea de apoyo psicológico a sus empleados. Esa línea la tienen habilitada siempre, pero sí que nos decía que en esta época de COVID habían reforzado toda esta línea de apoyo y habían notado que realmente los empleados la habían solicitado mucho y estaban
estaban poniendo mucha energía y mucha atención en este servicio porque se habían dado cuenta de que era realmente muy demandado, ¿no? Y estaban poniendo mucha energía en apoyar psicológicamente a sus empleados y en que realmente estuvieran anímicamente bien. Eso es otra vez un poco aceptar la vulnerabilidad de los empleados y la empatía, ¿no? O sea, y tener empatía corporativa. Hay dos comentarios que creo que pueden ser un poco, que van un poco de la mano. Uno es de User17, que es, no, uno es de RRII, que dice que cada empresa es un mundo, pero ¿cuántos días a la semana aproximadamente se podría teletrabajar a la semana para seguir manteniendo un vínculo directo con los compañeros? Y luego Oriol pregunta, un concepto de oficina flexible, efímera por días, equipada, si creemos que puede ser una solución de futuro para facilitar esta movilidad y flexibilidad. Yo creo que más que determinar cuántas horas o cuántos días a la semana la gente tenga que estar presente en un lugar, puede verse, es otra vez el medir el tipo de trabajo y el tipo de metas o el tipo de objetivos que la gente tiene que alcanzar. Es decir, por ejemplo, en el caso de arquitectura, tenemos una etapa de co-creación en la que a lo mejor necesitamos estar el equipo un poco más junto, tener un brainstorming, queremos ir por acá, queremos ir por allá, y luego las tareas ya están más claras. Entonces, cada uno se queda con el desarrollo de los planos de este sector, el mobiliario de este otro, hablando en tema particular de mi profesión, y otro en coordinar con los ingenieros y tal y cual. Y cada uno tiene como que sus tareas un poco más asignadas. Entonces, en esa etapa donde uno ya sabe qué producir, no necesito presencialmente ver a nadie. En la etapa anterior tampoco necesito estar presente, solo que es más divertido estar en un brainstorming con tus compis creativos, pero o sea, digo presenciales y tirarnos el papel y no sé qué. Pero otra vez es el cambiar el chip y entender que, que el estar físicamente eh, no lo hace efectivo si no hay un evento que justifique esa presencia. Si es por un tema de casual coalitions, ya podrían haber algunos eventos que generen estas casual coalitions, más que simplemente asegurarnos que la gente vaya 3 veces por semana a la oficina. Y un poco hacia el lado de la pregunta de Oriol, yo creo que, por ejemplo, dependiendo también del trabajo, si se facilita a equipos tener herramientas más sofisticadas luego, como en los coworkings, ¿no? Que se juntan todos para hacer tal cosa, que porque hay una reunión en un sistema, es que creo que es un poco más inválido, porque ahora todo el mundo puede hacer casi todas las reuniones desde, como ahora, desde casa. Pero si es por un tema de concentración o lo que sea, que necesitas estar en un espacio en particular, sí, creo que podría tal vez verse este tema de la efemerabilidad de una oficina. No sé, Belén, ¿tú qué dices? Belén. Sí, yo creo que también cuando nos está preguntando sobre el tema de los días del trabajo flexible, ¿cuántos días pensamos que se puede, que se puede adoptar de trabajo flexible? También tenemos que pensar que eso, ¿no? Que si entendemos la oficina como puede pasar ahora, ¿no? Que sea un centro de sociabilización, también tenemos que pensar que en este momento post-COVID también tenemos que dar una vuelta, ¿no? Porque si ahora en este momento post-COVID vamos a la oficina en un momento de distanciamiento social, ¿vale? Al final igual vamos, pero tampoco nos relacionamos tanto. Entonces, igual ese ir a la oficina como, como relación social no nos acaba funcionando tanto, ¿no? Lo comentábamos esta mañana, ¿no? Que decíamos, vale,
Si quiero ir a la oficina por ver a mis compañeros, pero al final yo estoy en una sala y tú estás a 3 metros y casi no podemos estar juntos, o yo me tengo que poner encerrar en el cubo y tú en otro sitio, pues a lo mejor ya no me interesa tanto ir a, Claro, ir a ya la no mola. oficina, ¿no? ¿Eh? Ya no mola ir a la oficina, ya para Bueno, tal caso. que también hay que darle una vuelta, ¿no? Y la posibilidad de la cantidad de trabajo flexible que se puede asumir para que no haya ese distanciamiento de equipos, pues eso dependerá también de cada equipo y de cada funcionamiento, ¿no? El otro día en la webinar de Innova, ellos trabajan mucho con teletrabajo y no tienen problemas de distanciamiento de equipo, No. ¿vale? Em, Pepe Figueroa comentaba cómo afecta la productividad y sobre todo cómo conciliar con la familia cuando hay hijos presentes en el momento que se realiza el trabajo. Em, Creo que muchas veces si este ambiente no es propicio se puede convertir en un factor de riesgo. Siempre hemos hablado de conciliar y hay momentos en los que lo que te gustaría es regresar a la oficina. Yo tengo que comentar, yo tengo una niña de 2 años. O sea, a mi niña no la puedo enchufar a unas clases online mi niña de 2 años ahora está con el padre viendo una peli y ve una peli a la semana. O sea, lo digo como, este no es un escenario de teletrabajo convencional. Sí va a ser un escenario en el que vamos a tener que lidiar todos los padres durante muchos meses y en los que posteriormente tendremos que adaptar una nueva normalidad. Em, pero el teletrabajo no solamente es un trabajo desde casa. Quiero hacer énfasis en que el teletrabajo en este momento no es convencional y todos nos vemos afectados por todas nuestras condiciones particulares. Hay también, hay un índice, de hecho ahora hay estudios sobre Jamie, nos comentaba que hay estudios donde en España el índice de depresión de España es altísimo a nivel europeo y que tiene que ver mucho con el aislamiento y la soledad. Entonces, claro, imagínense gente que vive sola y que ahora está además confinada y que no puede hacer ni siquiera relaciones de barrio. Em, por lo tanto, eh, vuelvo al comentario anterior que hay que tener especialmente ahora empatía y a que este no es el teletrabajo convencional. Las píldoras de las que hablábamos antes son específicamente para ayudar en el momento de transición y en el actual, que pueden quedarse para hacer estímulos posteriores, pero el teletrabajo no necesariamente es simplemente teletrabajo de hogar. No sé si queda eso más o menos un poco claro por ahí. A ver, ¿qué más hay? Belén Besal. Estoy. A ver, por otro lado, quería preguntaros sobre vuestra opinión respecto a cómo esta identificación con la empresa o identidad puede oscurecer u ocultar dinámicas de explotación empresarial sumada al surgimiento de culturas del control postmoderno. Me refiero a que a medida de que espacios comunitarios pierden su peso como referentes simbólicos, ahora lo ganan espacios para la producción. El teletrabajo puede, como habéis comentado, llevarnos a la autodisciplina, la autorresponsabilidad y al final a la autoexplotación. Es un riesgo, ¿no? Yo creo que es un riesgo de, de cuando somos workahólicos, de solamente trabajar y olvidarnos de lo otro, no encontrar, o a veces el trabajo son metas que uno puede cumplir y siente que ha alcanzado metas, con lo cual siente satisfacción y con lo cual las cosas que son más, que no dependen de nadie más y que son más tal vez personales y que tienen una estructura que tenemos que autoimponernos, son más difíciles, con lo cual terminamos autoexplotándonos por algo que tiene como una guía, no lo sé. Sí, creo que el teletrabajo tiene que ir acompañado de una
el teletrabajo es un tema de flexibilidad, pero que tiene que ir acompañado de una estructura de producción que tenga algunas guías. Lo que habíamos dicho antes de establecer metas SMART, que tengan un propósito, que sean alcanzables, que tengan una acotación de tiempo, que sean cosas que no estén totalmente abiertas a un futuro incierto, porque si no creo que puede ser, que se puede convertir en un ongoing ambiguo que tampoco tiene un fruto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso, que tener unas metas y unos objetivos claros es básico para tener centrada la productividad y que realmente lo tengas acotado el trabajo. Y eso, ¿no? Y que no se convierta en una cosa que se extienda sin fin. Me ha encantado que haya habido un montón de interacción. ¿Hay alguna pregunta más? Porque ya estamos llegando al límite del tiempo. ¿Alguien más quiere comentar algún propósito, alguna cosa que le vea interesante? Os mandaremos la presentación para que la tengáis también y así también si queréis consultar algo luego más adelante. Pues si no hay más preguntas, gracias a todos por asistir. Gracias a Muchísimas vosotras gracias. dos por esta súper presentación. Ahora lo tenemos mucho más claro. Tenemos que hacer el vermut los viernes. Es genial. Lo tenemos que instaurar ya. La verdad es que estas acciones nos ayudan mucho, ¿eh? No, sí, nos ha quedado a todos muy claro. Es muy interesante. Pero bueno, oye, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra atención y estamos a vuestra disposición si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, cualquier comentario más adelante. Al final de la presentación tenéis nuestros correos y podéis contactarnos para lo que necesitéis. Gracias. Gracias a todos. Perfecto, pues damos por finalizado el evento.